Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Techi Asplin, soy directora de marketing y generación de demanda para BU. BU es una empresa donde nos especializamos en soluciones de ciberseguridad, cuidando la identidad de las personas y previniendo el fraude. En esta oportunidad tenemos como orador a Sebastián Fernández Quesada, que su rol es CTPO, pero para ponerlo en palabras simples, él es el que guía, es el capitán de los grupos creativos y los que mejoran nuestros productos, nuestras soluciones tecnológicas. Es ingeniero en tecnología y además tiene una fuerte vocación para todo lo que es experiencia de usuario y por ende sus consecuencias. Es coautor en un libro recomendable que se llama UX Maturity Model, pero lo más importante es que él es padre. Así que, Sebastián, te damos la bienvenida. Buenas, gracias. Buenas tardes a todos. Esto soy yo, Sebastián Fernández Quesada. Así que si les parece, vamos a arrancar a ver si llegamos con el tiempo, con la premisa de lo que les veníamos a contar, lo que les queremos contar y sobre todo, no solo la premisa, sino los racionales que vemos detrás de esa premisa. La premisa puede llegar a sonar fuerte, como decía Tech, yo también soy papá, y lo que veo es que muy probablemente nuestros hijos están teniendo una adicción que les está causando problemas y que no lo hablan con nosotros. Eh, Esa es la premisa, la tesis de lo que les quiero contar, pero también es lo que quiero desarrollar y lo que quiero justificar y también extender. Así que vamos a tratar de ir desgranando por qué partimos de esta premisa, por qué parto de esta premisa. Arranquemos por la primera parte de la premisa, que es nuestros hijos tienen una adicción. Déjenme que trate de sostener esto con algunas estadísticas. Hay muchas estadísticas que podemos conseguir en países como Estados Unidos o en regiones como Europa. Hay algo en Latinoamérica, que sí que vamos a estar haciendo un mix de todo como para tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel global, eh, y que creo que es representativo de lo que vemos en la calle. Lo primero que vemos es que el 95% de los adolescentes, esto categorizado entre 13 a 17 años, en Estados Unidos reportan usar redes sociales. El número acá en estas regiones es similar, no es muy distinto. El tema es que de este 95%, uno de cada tres, el 33% de estos chicos, lo utilizan casi constantemente. Casi constantemente significa al alcance de la mano, agarran el celular, utilizan, navegan, se meten en las redes sociales y hacen lo que tienen que hacer. ¿Cómo crece esta curva? ¿Cómo vemos cómo va creciendo? Bueno, lo que vemos es que el 20% de los chicos en España de 10 años dispone de un teléfono móvil. La acepción de la disposición de ese teléfono móvil tiene que ver con esto que les contaba antes. Tiene el dispositivo a la mano, lo usa como si fuese de él. El 70% hace eso mismo y dispone de un teléfono móvil cuando llega a los 12 años. En 2 años hacemos ese salto de 200%, 250%. Pasamos del 20 al 70. Y más del 90% cuando tienen 14 a 15 años. Es decir, de vuelta, disponen del celular, tienen ahí el dispositivo que los conecta a distintos canales. Hasta ahí parte del paisaje. Ahora tratemos de entender qué es lo que pasa con esa disponibilidad libre del dispositivo y de las redes. Lo primero es que uno de cada tres lo usa un cuarto del día, lo usa 6 horas o más. 36% de los chicos de 12 a 17 años lo usan más de 6 horas, lo cual, si hacen más o menos la matemática respecto de las horas que tienen que estar durmiendo, comiendo en el colegio, haciendo alguna otra actividad, empieza a interferir con sus actividades diarias. Por más que sea el uso esporádico y no sean 6 horas continuas, sigue siendo horas que se restan de un día que es finito para todos. Vamos con otro problema, que es que en Argentina supera en 4 horas el promedio mundial de uso del celular.
4 horas promedio del mundial, perdón, del promedio mundial. Entonces, ¿por qué decimos que les causa problemas? Aparte de que podemos empezar a considerar, y ahora vamos a ver también por qué esos racionales, una adicción esto, les causa problemas porque el 16% de los chicos, de los jugadores online son chicos, son jóvenes, menores de 17 años. 3 de cada 10 conoce a alguien que está pasando por algún proceso compatible con la ludopatía, que tiene problemas relacionados con el juego online. Pero también, por fuera de eso, lo que se empieza a ver es mayor disposición a tener trastornos de sueño, obesidad, problemas visuales, problemas auditivos por los dispositivos, aislamiento, mal humor, falta de conexión social, falta de capacidad de resolución de problemas, más allá de los problemas físicos que, bueno, ven en pantalla y que enumerábamos recién. Hay más problemas que están relacionados con el uso de las redes, con el uso del celular y sobre todo con el uso excesivo en este rango de horas que les mostraba antes, de más de 6 horas, Argentina con 4 horas más que el promedio. Casi el 40% de los chicos se siente abrumado con lo que ven en las redes. Le hace mal. Lo ven, no pueden desengancharse, están ahí, pero los abruma. El 31% siente que los amigos lo están excluyendo de cosas. Al principio necesitan el celular para no estar excluido de cosas, de conversaciones, de planes, de ideas. Luego lo tienen, participan dentro de las redes y descubren que hay otros chats paralelos, hay otras conexiones paralelas, hay otras interacciones en las cuales ellos sienten que no están participando y eso también les genera este nivel de ansiedad y de malestar. Y cerca también del 30% empieza a sentir esa presión de generar contenido, de ser visto, de ser likeado, de que le pongan me gusta, de que genere comentarios y por lo tanto empiezan a estresar, si se quiere, los límites de lo que empiezan a publicar y de lo que van publicando cada vez más, tratando de provocar en esa audiencia que ellos mismos van alimentando, tener más seguidores y tener mayor capital en el mundo digital. Y eso, de vuelta, se transforma en sentir esa presión, sentir ese malestar respecto de hacer algo para poder tener más capital en ese mundo virtual. El 21% de los chicos sufrió algún tipo de acoso y el 18% de los chicos sufrió algún tipo de estafa. Estafas que pueden llegar a estar relacionadas con transferencia de dinero, con transferencia de datos de adultos, con datos bancarios o monetarios o de identidad de un adulto o propios. A veces llegan a descubrir esas estafas y a veces no llegan a descubrir esas propias estafas en función de cómo se libera la información que probablemente luego sea utilizada por un atacante muchos meses o años después. Pero en cualquier caso, eh, es significativo el nivel de chicos que de alguna manera declaran haber sufrido algún tipo de acoso o algún tipo de estafa. El problema de por qué no lo hablan con nosotros o por qué no lo hablan con nosotros es parte de la frase, es porque solo el 11% de los chicos que sufrió algún tipo de acoso declara haberlo hablado con los padres. Es decir, que a veces no le llevan el tema a los padres o por miedo a la reacción que podemos llegar a tener nosotros como padres o porque consideran que nosotros no podremos resolver ese problema o por vergüenza, etc. ¿Pasó algo, chicos? ¿No? No, no, todo bien, todo bien. Vamos. Así que bueno, vamos a tratar de seguir desgranando esta lógica porque, como hablábamos cuando hicimos la convocatoria a esta charla, no queremos caer solamente en las recomendaciones habituales de cómo hacer para estar más seguro en las redes y en el mundo digital, sino tratar de entender el por qué sucede esto, cuáles son los racionales y hasta qué nivel estamos todos involucrados en esta complejidad. Así que vamos a tratar de aprender palabras que quizá conozcamos, quizá no. Y les voy a pedir si pueden ir participando en el chat, que yo no sé usar muy bien Zoom, pero creo que lo voy a estar utilizando bien. Me escriben por ahí, por el chat, si alguno está familiarizado con este término, nomofobia.
si lo escuchó alguna vez. Vale el sí y vale el no. Usen el chat y me cuentan que no. Bien, Ana, muchas gracias. ¿De dónde sos, Ana? Bienvenida. Maritza, tampoco. No, no, Luca, no. Gracias, saludos a todos, bienvenidos a todos, no solamente a Ana. Eh, ok, no es un término muy conocido, pero es un término que desde hace muchos años se está utilizando para describir algo que probablemente les pase. Es un apócope de una frase en inglés que sería no mobile phone phobia, es decir, el miedo a no tener el celular. Esta sensación que tenemos todo el tiempo de que si somos de usar el celular en el bolsillo o lo dejamos afuera arriba de la mesa, estamos todo el tiempo buscando, mirando a ver si lo vemos, si no lo vemos, si está ahí, lo toqueteamos, etcétera, y nos hace volver todo el tiempo al celular. Esa sensación se llama nomofobia o la llamamos nomofobia. Es la misma sensación que, si la estadística no falla, me dice que en el transcurso de esta charla vamos a estar chequeando de 6 a 9 veces el celular. Porque tiene que ver con esto, con la frecuencia del uso, con la frecuencia en la cual hemos desarrollado un hábito que nos lleva a tener el celular todo el tiempo ahí. Pero hay más respecto de esto, porque el problema es que tampoco lo podemos evitar. Podemos ser conscientes, pero el gran problema que tenemos es que no lo podemos evitar. ¿Y por qué no lo podemos evitar? Bueno, lo que explica que no lo podamos evitar es otra palabra, también rara, que se llama acrasia. No es un nombre. ¿Lo escucharon hablar alguna vez de acrasia? No es pancracia. ¿No? ¿Tampoco? ¿Qué es la acrasia? La acrasia es la capacidad que tenemos nosotros para atentar contra nuestros propios intereses. Sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Tenemos que hacer algo que nos va a dejar en una mejor posición y lo postergamos. Eh, Sabemos que si comemos más sano, vamos a estar mejor, si hacemos ejercicio, vamos a estar mejor, si usamos menos el celular, vamos a estar mejor, pero por algún momento, por alguna razón, por algún motivo, no lo hacemos. Procrastinamos, nos ponemos justificativos, condiciones, no lo hacemos. Así que esta es la segunda palabra importante, porque entre la nomofobia y la acrasia es que vamos a tratar de explicar todo el contexto. ¿Por qué son un problema estas dos cuestiones? Primero, porque a través de esta lógica de la nomofobia, del miedo a tener el celular, a no tener el celular, a estar todo el tiempo sumidos en una especie de, una especie no, una adicción, porque claramente tenemos una afección cuando no estamos cerca o utilizando el celular. Lo que sucede es que el celular nos termina atrapando. El celular deja de ser una herramienta y nosotros empezamos a ser una herramienta del celular, sobresimplificando lo que significa el celular, porque detrás del celular hay un montón de servicios que son los que justamente desarrollan esta capacidad de que nosotros estemos todo el tiempo con ese miedo a no tener el celular, esa nomofobia. ¿Y qué pasa una vez que el celular nos atrapa y nos mete dentro de esa lógica en donde estamos presos de esa propia herramienta? Termina sucediendo que el contexto, aquellos que están todo el tiempo buscando de abusos, de estafas, de debilidades, terminan atrapándonos. Es decir, primero el celular nos atrapa y después lo que sucede por fuera, los atacantes, nos terminan atrapando. ¿Cómo hacemos para entender por qué nos atrapa el celular? Y es importante poder entender por qué nos atrapa para poder empezar a esbozar una estrategia individual, porque cada uno va a tener su propia estrategia, para poder empezar a desarmar ese nudo, para poder deshacer ese laberinto en el cual pareciera como que estamos, que sabemos en una parte del cerebro que hay algo que está mal, pero por la otra parte del cerebro no podemos resolverlo. Seguramente vieron
o están familiarizados con Intensamente. Intensamente es una franquicia de películas, ahora recientemente salió la segunda, que básicamente lo que hace es contar la historia de una chica que se llama Riley, pero lo cuenta desde la óptica de los sentimientos que tiene Riley, es decir, de qué es lo que pasa dentro de la cabeza de Riley. Y esos sentimientos tienen una forma, tienen una caracterización, tienen un nombre. Cada uno de estos sentimientos son los que vemos acá y están acá dando vuelta y los tenemos por todos lados. Eh, pero lo que yo quiero que tratemos de hacer doble clic es qué pasaría si nosotros tuviésemos la chance no solo de ver en la cabeza de Riley o dentro de la cabeza de Riley, que es la protagonista, sino dentro de la cabeza de los sentimientos. ¿Qué pasa dentro de los sentimientos? Yo voy a simplificar un poco la lógica, pero básicamente ustedes saben que dentro del cuerpo humano hay un montón de sustancias. Me voy a detener en cuatro sustancias en particular. Cuatro sustancias que determinan esos sentimientos, que es como si dentro de esos sentimientos pasaran cosas. Esas cuatro sustancias son dopamina, que es la encargada de lo que se dice el placer y la recompensa, esos sentimientos de placer y de recompensa que sentimos a través de distintos medios. La serotonina, que es la encargada de darnos esa sensación de alegría, de tranquilidad, de satisfacción, de que estamos bien y que no necesitamos mucho más. La oxitocina, que es una sustancia que está relacionada y que nosotros segregamos y sentimos cada vez que estamos en contacto con alguien, sobre todo cuando existe algún contacto físico, un abrazo, una caricia, cuando cantamos algo juntos, cuando recitamos algo juntos, cuando hay un sentido de conexión social, cuando estamos conectando con alguien, segregamos esta oxitocina, que nos da la señal de sentirnos que estamos bien, que algo está bien. Y por último, la cuarta sustancia sobre la cual quiero poner el foco es el cortisol, que es aquella que nos hace sentir tensión o ansiedad. Para pasar rápido por este tema, imaginemos que si desgranáramos qué es lo que pasa con alegría, veríamos que tendríamos muy poquito cortisol, algo de dopamina y mucho de serotonina y oxitocina, es decir, mucho de esas sustancias que nos hacen sentir satisfechos y que nos hacen sentir conectados con los otros, conectados con la familia, con los amigos, con los conocidos. Esa conexión social está como alerta y al máximo. Y sobre todo la serotonina, que es aquella que nos da esa sensación de satisfacción, que es distinto a la sensación de placer. En el caso de que estuviésemos con tristeza, lo que veríamos es que el cortisol estaría en un nivel medio, sentiríamos esa sensación de malestar, de tensión, y el resto de las sustancias estarían medio por el piso, ¿sí? Lo que sentimos es esa sensación de malestar. Furia, mi preferido, por distintos motivos, es el que nos dispara el cortisol. Esa sensación de que la sensación de malestar, de alerta, de estrés, si se quiere, está al máximo, pero también hay algo de dopamina, hay algo de recompensa, hay algo de placer en esa lógica de estar en un momento de enojo, en donde uno propiamente se termina dando manija, como le solemos decir. Luego hay otros sentimientos dentro de la película, como desagrado, envidia, enojo, y todos tienen que ver con movilizar estas sustancias, como por ejemplo lo que sucede cuando sentimos vergüenza o temor, en donde también el cortisol está al máximo y tenemos esa sensación de estar siendo amenazados por algo que sucede en el entorno. Llegando a Ansiedad, que es el último personaje que se presenta en esta serie de películas, en estas dos películas, en donde se da una característica particular, en donde tenemos un nivel de cortisol alto, es decir, un nivel de alerta muy alto, de estrés muy alto, de malestar alto, pero al mismo tiempo un nivel de dopamina muy alto. Recuerden que la dopamina tiene que ver con el placer, con la recompensa, el cortisol tiene que ver con el sentido de alerta, el estrés, y todo eso está al máximo en una situación de ansiedad. Quiero que hagamos doble clic sobre esto, seguimos profundizando, arrancamos en una frase y vamos profundizando en distintos aspectos como para poder llegar a los racionales, y vamos a tratar de entender cómo juega la dopamina en esta lógica de las redes sociales, de los dispositivos, etc.
solo para nombrarlo y solo para que tengan la referencia, y después seguramente vamos a estar compartiendo el material y la charla y que les quede la referencia de los autores por si quieren profundizar. Skinner desarrolló en los años 30 un experimento que luego fue replicado y fue la base de la pirámide para replicar y para generar muchas de las teorías alrededor del comportamiento que afectan la economía, que afectan la psicología, que afectan los dispositivos, las aplicaciones, etc. Y este experimento involucraba una rata, una jaula especialmente diseñada, en donde había una palanca. Y el experimento fue teniendo distintas fases. En una primera fase, hicieron que si la rata se acercara, en el momento que se acerca a la palanca, le iban a dar comida. Esa fue la etapa 1. La rata se acerca a una palanca dentro de esa jaula especialmente diseñada y recibe comida. Luego, en la segunda etapa, ya no era suficiente que la rata se acercara y le iban a exigir un poco más. Ahora le iban a pedir que la rata tocara la palanca. Rozando la palanca, recibía comida. Si se acercaba, no recibía nada. Siguieron con esta lógica de ir modificando y pidiéndole más a la rata, y ahora lo que trataron de hacer fue lograr que la rata presionara la palanca. Y eso lo hicieron a través de darle alimento solamente cuando la rata presionaba la palanca. Si la rata presionaba la palanca, recibía comida. Siguieron avanzando. Y en una cuarta etapa, lo que hicieron fue sumar una luz, una lámpara. Y en esa lógica, recuerden que la rata fue aprendiendo primero a acercarse, después a tocar la palanca, después a presionar la palanca, ahora le agregaron la lámpara. Y si la luz estaba apagada, la rata no recibía comida. No importaba lo que hiciera la rata, iba a presionar, pero no iba a recibir comida. Solo si la luz estuviese encendida y si la rata presionaba la palanca, es decir, que empezaron a condicionar más el comportamiento de la rata, solo si la luz está encendida y solo si la rata presiona la palanca, entonces iba a recibir comida. Y es importante este elemento, digamos, de la lámpara. Ahora, pasando por estas etapas, de la etapa 1 a la etapa 4, les pregunto y me pueden responder por el chat, así que aprovecho a tomar un poquito de agua. ¿Cuándo ustedes consideran que la rata se siente recompensada en esta lógica? La opción A es cuando come. La opción B es cuando presiona la palanca. La opción C cuando se enciende la luz. Y la opción D cuando se abre la jaula. ¿Cuándo consideran ustedes que la rata se siente recompensada o de alguna manera obtiene esa recompensa? Opción A, B, C o D. Pueden responder por el chat. Opción A o C, cuando come o cuando se enciende la luz. Bien, opción A, otra opción A. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Sapolsky, otro autor, biólogo, paleontólogo, un montón de ólogos, o logos tiene, lo midió. ¿Y a través de qué lo midió? Lo midió a través de la dopamina, esa sustancia que nosotros decimos está relacionada al placer y la recompensa. Y lo que empezó a medir de manera repetitiva, con distintas ratas en distintos contextos, tratando de replicar este experimento, es decir, de manera replicable, es que había una curva que partía de una base, de una línea base, saltaba, como lo están viendo en pantalla, y luego bajaba drásticamente a lo largo del tiempo. Ahora, lo que descubrió es que el pico de esta sustancia se empezaba a segregar cuando la lámpara se encendía. Cuando la rata tocaba la palanca, presionaba la palanca, drásticamente bajaba la sensación de placer o bajaba el nivel de dopamina. Y cuando recibía la recompensa, recibía el alimento, esa dopamina, esa sensación de placer, ya estaba por el mismo nivel base con el cual había arrancado. Es decir, que la sensación de placer no venía
por la recompensa en sí mismo, ni por la acción de obtener la recompensa, sino por la anticipación, es decir, por la lámpara. La lámpara se enciende, la rata tiene un disparo de dopamina, se vuelve loca, va a presionar la palanca y obtiene la recompensa. Y antes, cuando se enciende la lámpara, es cuando recibe ese nivel de satisfacción o esa hormona de la satisfacción. Perdón, del placer y la recompensa. Entonces, no viene de la recompensa en sí misma esa sensación de placer, sino que viene con la anticipación. Esto ya nos empieza a dar algún indicio. Yo cuando me enteré de esto y empecé a aprender de esta historia, a mí me voló la cabeza porque yo lo que hubiese pensado es que el placer venía cuando obtenía la comida y obtenía esa recompensa y por lo tanto, que es lo que nos pasa a todos cuando comemos algo que nos gusta, pero pareciera como que no sucede eso. Hay más. ¿Qué es lo que hicieron en una etapa 5? Empezaron a introducir mayor variabilidad. Ya lo que hicieron es que a veces, cuando la lámpara estuviese encendida, la rata iba a presionar la palanca y le iban a dar la comida, pero en otras ocasiones la lámpara se iba a encender, la rata iba a presionar la palanca, pero el alimento no se le iban a dar. Es decir, que a veces le iban a dar la recompensa con la lámpara encendida y a veces no se le iban a dar. Es decir, le iban a trolear a la rata. ¿Qué es lo que se vio cuando empezaron a medir el nivel de dopamina en esas situaciones en donde a veces le daban la recompensa y a veces no le daban la recompensa? Lejos de sentir o de poder asociar a que bajaran esos niveles de dopamina, de esta eh, sustancia del placer y de la recompensa, ese nivel de incertidumbre hizo crecer, duplicar el nivel de dopamina que se encontraba. Es decir, que la variabilidad, que a veces recibas la recompensa y a veces no recibas la recompensa, lejos de alejarte de esa interacción, te acerca a esa interacción, te genera mayor conexión, mayor dependencia en esa conexión, en esa relación o en esa interacción. Luego empezaron a optimizar y a ver, che, ¿dónde está el nivel óptimo para poder entender cuántas veces te tenemos que dar alimento como para que obtengas un nivel extraordinario de dopamina? Y encontraron que entre 25 y 75% de las veces que recibía recompensa la rata, es decir, en esa variabilidad, también estaba por encima de cuando la recibía siempre. Es decir, confirmaron que la variabilidad en darle esa recompensa a la rata hacía que la rata sintiera mayor placer en esa interacción. Una locura. A esto es lo que llamamos recompensa intermitente variable. Recompensa intermitente variable es esta dinámica en donde hay un individuo que ve una señal o que tiene una señal o algún cue, o una pista que se le llama también, genera una acción y se le da una recompensa. Y esa recompensa a veces está, a veces no está, a veces es grande, a veces es chica. Y lo que sucede es que ese individuo trata de anticipar qué es lo que va a pasar. Y en la anticipación de qué es lo que va a pasar es que obtiene esa satisfacción o ese placer. Tratemos de hacer el ejercicio de reemplazar primero a la rata por uno de nosotros, un mamífero más grande. De reemplazar a la lámpara por las notificaciones que recibimos, por las alertas que recibimos de las redes sociales, del email, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de todas las aplicaciones que les guste más utilizar. Y reemplacemos la palanca por la acción de hacer clic, hacer tap, de hacer algo en función de esa señal que vimos. Y finalmente reemplacemos la comida, en este caso la hamburguesita, por los likes, los comentarios. Eh, esa recompensa que terminamos recibiendo de alguna manera en el mundo social. El patrón es el mismo. Hay un paralelismo en este experimento que yo les conté, que se disparó en los años 1930 y que fue divergiendo a lo largo del tiempo, en donde una rata va aprendiendo a cómo obtener el alimento y vamos midiendo qué es lo que pasa en eso y aparte vamos condicionando el comportamiento, perdón, pidiéndole cada vez más y el paralelismo es el mismo. En un usuario que primero empieza a utilizar casualmente una red social hasta que termina enganchado sin poder salir y sin recordar qué fue la última publicación que vio.
sigue el paralelismo, porque imagínense, vamos a tomar arbitrariamente estas 7 aplicaciones. Primero Snapchat, que no es muy popular acá en Latinoamérica, sí es muy popular en otros lugares del mundo, tuvo algún momento acá en Latinoamérica, pero ya no tiene tantas redes, perdón, tanto uso. Si tuviésemos que medir la cantidad de veces que se abre cada aplicación por mes, para un usuario promedio, encontraríamos esto. Snapchat, por ahí, alrededor de 50 y algo. YouTube en el rango de 200 veces por mes promedio se abre esta aplicación en un dispositivo de un usuario cualunque promedio. Entre 100 y 150 Twitter, Facebook entre 200, 300, 400, dependiendo del país. Fíjense que ahí los colores representan distintos países. TikTok pasando los 300, pasando las 400 veces por mes. Instagram entre 500 600 y WhatsApp superando las 1000 tranquilamente. Hagan la suma ustedes, pero verán, no sé, en estas aplicaciones que muchos de nosotros tenemos, 2500 veces hacemos la interacción de ir a abrir una aplicación, más todas las interacciones que tengan que ver con esa propia aplicación, de poner me gusta, comentarios, etcétera. Es decir, que estamos repitiendo ese hábito miles de veces durante un mes, de manera inconsciente, a través de un hábito que fuimos desarrollando, tal como se fue desarrollando el hábito en la rata a través de la segregación de dopamina cuando veía la lamparita. Es decir, que la recompensa intermitente variable es aquella que explica por qué tantas veces vamos a abrir el celular y abrir alguna aplicación determinada, muchas más veces de aquellas que realmente lo necesitamos. Pero veamos otros ejemplos. En Fortnite, por ejemplo, existen los cofres. Los cofres en donde el jugador va, obtiene alguna, no sé, algún mecanismo de salud, algún arma nueva. Después hay otros cofres que te dan municiones para que puedas jugar y tener mayor rango de acción dentro del juego. La característica de estos cofres es que el usuario más o menos puede anticipar dónde está, hay un mapa, se puede jugar, etcétera, pero el contenido no lo sabe. Entonces la atracción está en ir, conseguir el cofre, abrirlo y de repente que venga un arma que no vale nada y un arma que de repente vale muchísimo. Esa variabilidad al usuario lo mantiene enganchado, al jugador lo mantiene enganchado. Lo mismo que pasa con las cartas del FIFA, en donde muchos chicos ponen plata para comprar estas cartas, en donde le vienen los jugadores, y la mayoría de las veces vienen jugadores que tienen muy poco valor para el juego, pero el jugador lo que está esperando justamente es que haya variabilidad. Sin saberlo, lo que lo atrae es esa variabilidad en la recompensa, que a veces venga algo sin valor y a veces venga algo con muchísimo valor. No sé, Mbappé y Messi, y otras veces venga el 4 de Ghana, dije en la otra charla, y me hicieron algún comentario respecto a eso. Lo mismo pasa con las cartas de Pokémon, en donde la colección, el tratar de abrir el sobre, cambiarlas, obtener algo nuevo, aparte de la novedad, está la variabilidad. Lo mismo pasa con las figuritas del Mundial, las figuritas de la Copa América, cualquier tipo de figuritas. Es la misma lógica de un sobre, en donde ese momento en donde el usuario está abriendo ese sobre es donde está disparando la dopamina y generando un vínculo con ese hábito, porque cuanta más dopamina se segrega, más probable es que luego el usuario vuelva a repetir ese hábito. La dopamina es el cemento para que ese hábito se vaya afianzando. Lo mismo pasa en los casinos, es muy fácil de ver, digamos, en las maquinitas, en las tragamonedas, en donde se ven los jugadores que son habituales, que tienen sus propios rituales, que tocan la pantalla, que tocan en diagonal, en cruz, en línea, y tienen su propia lógica y van apretando los botones, y el hábito está en eso, y a veces ganan y no les cambia la expresión de la cara, y siguen jugando y siguen eh, reinvirtiendo lo que van jugando, porque de vuelta el placer no está en la obtención de la recompensa, sino es ese hábito de estar anticipando qué es lo que va a pasar. Pasa con las cartas, pasa con los juegos online, pasa con los casinos y pasa con las apuestas online también. En esa lógica en donde los jugadores
lamentablemente no solamente están pendientes del resultado por una cuestión de la diversión que puede estar alrededor, sino meramente en que ya se estableció un hábito cementado por la segregación de esa dopamina, y esa dopamina se segrega antes de los resultados. Antes de ver cuál fue la recompensa, la dopamina se segregó. Entonces, no nos importa tanto en ese momento de la interacción la recompensa, sino la interacción de estar tratando de averiguar cuál va a ser esa recompensa. Cuando nosotros tenemos a alguien que está en esa lógica, está atrapado. Estamos atrapados a través de sustancias que son inevitables, que son parte de nuestra naturaleza, de nuestra biología, y que fueron esa segregación, el emitir internamente esa sustancia fue involucrándonos dentro de un vínculo que termina siendo dañino. Por eso empezamos a tener esa nomofobia, ese miedo a dejar el celular, porque perdemos ese vínculo y esa sensación de placer. Y por el otro lado, la acrasia, que es esta lógica de hacer cosas que van en contra de nuestro propio bienestar, y terminamos enganchados. ¿Por qué nos atrapan? ¿Cómo nos atrapan? Es lo que quiero contarles ahora muy rápidamente a través de un marco que desarrolló también Nireyal, que se llama Hook. Hook es un modelo que desarrolló este autor para poder explicar cómo las aplicaciones enganchan a los usuarios. Las aplicaciones que son exitosas en enganchar usuarios, ¿cuál es la característica, el patrón, la plantilla que hay detrás? Y es un patrón que se utiliza en redes sociales desde hace muchísimo tiempo, está muy difundido y es parte de lo que aquellos quienes trabajan en el marco de experiencia de usuario utilizan como una de las piedras fundamentales. Vamos a tratar de ganar mayor compromiso de los usuarios. ¿Cómo es este patrón de hook? Bueno, es así. Primero hay un disparador. Se dice que hay un disparador, ese disparador habitualmente es externo. Tenés un amigo que te recomienda algo, tenés un email que donde te llega una publicidad, algo para que hagas, te llega una notificación y la ejecutás, y la vas a buscar y haces algo. Ese hacer algo es lo que llamamos acción, que es un comportamiento que la característica principal es que tiene que ser simple. Le decimos que tiene que tener cero fricción, es decir, tiene que ser súper fácil para el usuario. Déjenme que se los cuente de esta manera. ¿Vieron que cuando tenemos a alguien chiquitito dentro de la familia, cercano, un primo, un hijo, un sobrinito, tiene 2 añitos y vemos cómo utiliza el celular y decimos, qué inteligente que es este bebé. Miren cómo usa el celular, es rapidísimo. Los pibes de ahora vienen rapidísimos en utilizar el celular. Bueno, lamentablemente no es tan así, porque la biología no evoluciona tan rápido de esas características. Lo que sucede es que los dispositivos fueron diseñados para que cualquiera sin ningún conocimiento pueda utilizar las interacciones básicas y que esas interacciones sean a través de interfaces como se le llaman naturales, ¿sí? Entonces, esa eliminación de la fricción, que a los bebés les sea tan fácil utilizar un celular, no es una característica del bebé, sino que es una característica de los años de diseño que hay detrás de ese dispositivo y de las aplicaciones. La intención es que haya cero fricción en la acción. Cero fricción es que no tengas que pensar. De hecho, hay libros que se llaman No me hagas pensar, Don't make me think. Luego de la acción, ese usuario va a obtener una recompensa variable. Esto que hablábamos antes. A veces va a ser nada, insignificante. A veces va a ser gigante. A veces va a ser Messi, a veces va a ser el 4 de Gana. Lo importante es que sea variable. Porque ahí es donde nosotros generamos que ese usuario empiece a engancharse con el hábito. Genera una acción, obtiene una recompensa, chiquitita, grande o nula, pero hay variabilidad. Se va enganchando y se va generando porque se va segregando dopamina que lo va cementando. Luego lo que van a tratar de hacer las aplicaciones es que hagas una inversión después de obtener esa recompensa. ¿Qué es esa inversión? Es una acción en donde haces algo, escribís un comentario, haces una apuesta, eh, le pones un comentario a alguien en una publicación, pones un like, haces vos mismo una publicación. Y en general, estas inversiones se hacen esperando algo a futuro. Por eso se llaman inversión. Hago algo ahora para obtener algo a futuro.
Si yo hago eso de manera repetitiva y repito ese ciclo en donde hay un disparador que al principio es externo, ¿sí? Hay alguien o algo que te invita a que hagas algo. Tomás esa acción, la ejecutás, obtenés una recompensa variable y luego empezás a invertir. Si eso yo lo repito suficiente cantidad de veces, ahora los disparadores pasan de ser externos, de alguien me dice, a internos. Mi cuerpo me está pidiendo. ¿Se entiende? Y ahí se repite la acción y este flujo es infinito. Y ahí es donde estamos enganchados con la dopamina, que no nos deja, no solo que cada vez que hacemos algo nos cementa y nos perpetúa ese comportamiento, sino que ese comportamiento aparte es infinito. La clave de las aplicaciones, lo que buscan las aplicaciones, las plataformas, las redes sociales, es que primero haya un disparador externo, que la red social te empuje a que ese disparador luego sea interno. Es decir, que pases de un estado consciente en donde vos decís, voy a hacer esto porque recibí un mail, porque alguien me lo recomendó, porque vi una publicidad, a que ese disparador sea interno, en donde te encuentres haciendo algo y no te acuerdes cómo llegaste a hacerlo. Miren, yo soy fumador, fumo hace muchos años. Siempre que traté de dejar de fumar, me pasó lo mismo. En algún momento me encontré comprando cigarrillos y no me acuerdo cómo llegué a comprar esos cigarrillos. No me acuerdo la instancia en donde se me bajó la guardia y yo estaba comprando los cigarrillos y ya estaba prendiéndolo. Es decir, ese mecanismo en donde uno empieza a perder esa voluntad porque el hábito se convirtió en hábito o el comportamiento se convirtió en hábito, es lo que buscan las aplicaciones, lograr que pases de externo a interno. Para poder lograr eso, te tienen que dar recompensas variables e intermitentes de manera seguida y lo tienen que hacer con una fricción nula, es decir, que te cueste nada, que vos sientas que estás haciendo algo y qué capo que soy, mirá cómo aprendí a apostar, cuántos corners van a haber en los primeros 15 minutos del primer tiempo, qué capo que soy, qué complejidad que le estoy poniendo a la lógica, pero en realidad hay un diseño detrás para que vos puedas hacer eso y lo puedas hacer de manera repetida hasta llegar a hacerlo inconscientemente. En ese proceso de pasar de externo a interno, hay mucha repetición de ese comportamiento, hay mucha segregación de dopamina. Recuerden que la dopamina es la que nos refuerza ese comportamiento para seguir haciéndolo. Hay cero fricción o muy baja, y está ese comportamiento que se transforma en un hábito. Pero lo peor es que el hábito se termina relacionando a un sentimiento, lo cual genera, por ejemplo, una estadística que es archiconocida hace 40 años, que la gente con sentimientos transitorios o persistentes de depresión son aquellos que más frecuentemente chequean el email. Es decir, que esos sentimientos que nos hacen ir a buscar algo dentro de las redes sociales, dentro de los dispositivos aparte, en general son sentimientos que diríamos negativos, como aburrimiento, cansancio, depresión, mal humor, etcétera. Son los que nos recuerdan, ¿estás aburrido? Acá tenés tu aplicación amiga. ¿Te sentís mal? Acá tenés tu aplicación amiga. Ya hicimos ese camino en donde recordamos inconscientemente que en algún momento se disparó esa dopamina que nos hizo sentir muy bien, pero de una manera muy efímera. A esta capacidad de estar enganchados es lo que llamamos engagement. Es lo que miden las aplicaciones, lo que miden las plataformas. Es una de sus métricas principales, el engagement, el nivel de compromiso que los usuarios tienen con esa plataforma, qué tan frecuentemente lo utilizan. Y aparte, usan todo su músculo para poder hacerlo cada vez más eficiente y para poder hacer crecer esa métrica de engagement. Entendiendo que cuantos más usuarios tengo, que mayor engagement o mayor compromiso tienen, es porque tengo mayor cantidad de individuos que pasaron por este hábito o por construir este hábito en donde fueron segregando esa dopamina que habitualmente, normalmente nosotros disparamos y generamos en nuestro cerebro, pero lo estamos haciendo a través de algo muy fácil, muy barato, muy banal, como mirar memes todo el día, ¿sí? Habitualmente antes de la disponibilidad de estas plataformas que nos disparan dopamina todo el tiempo, la dopamina se obtenía a través de una tarea que requería mayor concentración, mayor tiempo, mayor trabajo, como de repente leer un libro, mirar una película de 2 horas,
construir la casita del árbol y sentir la satisfacción en ese momento. Ahora el cuerpo no sabe qué es lo que estás haciendo externamente, si estás haciendo algo complejo, algo que te va a servir en el mediano o largo plazo, o estás sentado en el sillón mirando videos de monitos. La dopamina está igual. Estamos en ese ciclo porque aparte, cuando el cerebro recibe tanta dopamina, ya genera acostumbramiento y más dopamina genera o más dopamina segrega y más dopamina necesita. Entonces ya no va a ser suficiente ver 2 memes y mañana voy a estar 5 y pasado voy a estar 10, porque recuerden que la satisfacción no está en la recompensa, obtengo la recompensa y estoy satisfecho o siento el placer, sino que está en anticipar. Hay algo futuro que va a venir que es mejor que lo que tengo ahora. Es lo que le pasaba a las ratas, es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, decir engagement es sinónimo de decir adicción a la dopamina. Estamos adictos, somos adictos a esa anticipación, algo que va a venir. Lo que va a venir va a ser mejor, me quedo porque algo va a venir, le doy al swipe, subo el videito, muevo la imagen, voy a obtener algo, veo el meme, veo WhatsApp, algo, lo que viene es mejor que lo que está. Tanta dopamina lo que nos genera es estar buscando en el futuro algo que no tenemos hoy y empieza a ponerse alerta el cerebro y empezamos a sentir insatisfacción, nada nos sorprende, el cerebro nada le sorprende, tenemos problemas de foco, problemas de concentración, porque el cerebro está buscando qué es lo que viene ahora, qué va a ser divertido ahora, qué me va a disparar dopamina ahora. Pero lo que sucede también es que se ven cambios físicos, sobre todo en los chicos que todavía no han desarrollado hasta los 25 la corteza prefrontal, perdón, de manera definitiva, que es aquella que llamamos como el centro de personalidad, lo que nos mantiene centrados, lo que nos mantiene a través de la conexión social, se empiezan a ver atrofias a ese nivel físico por la adicción a la dopamina. A esto que yo les acabo de contar y un montón de otras prácticas más que suceden en redes sociales, en dispositivos y en medios digitales que no vamos a entrar a hablar por cuestiones de tiempo, nos generan este patrón en donde hay alguien que está diseñando qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y no lo está diseñando de manera satisfactoria para nosotros en todos los aspectos. El engagement se da a sabiendas de qué es lo que sucede orgánicamente dentro del cuerpo de las personas y qué es lo que sucede dentro del comportamiento. Y esto es lo que llamamos patrones oscuros o dark patterns en la industria del diseño de las experiencias. Diseños en donde explícitamente las aplicaciones vulneran las debilidades del individuo para poder conseguir mejorar sus propias métricas. No es conspiranoia, no es una teoría peregrina, es realidad, es lo que existe, al punto que, por ejemplo, Meta, que es la empresa madre, el holding que tiene Facebook, tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene Messenger, internamente, está siendo juzgado en el propio Estados Unidos en 33 estados, más de la mitad de los estados. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que tiene chicos menores de 13 años, que está prohibido por ley en esos estados, a sabiendas que los tiene, les sigue dando el servicio y aparte no pone controles para que los chicos verifiquen la edad que realmente tienen. No es por omisión, es por acción, es por una decisión de diseño del negocio de las plataformas. Esta lógica de estar en plataformas, pero al mismo tiempo estar pensando en lo próximo que voy a recibir, y cuando dejo de recibir empiezo a sentir miedo, esta nomofobia que hablábamos, es lo que llamamos FOMO. De vuelta del inglés, Fear of Missing Out, el miedo a quedar afuera. Esa sensación de que tengo que volver al celular, tengo que volver a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, a chequear el mail porque algo me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo de algo, lo siento, lo respiro, voy rápido y lo hago. Ese fear of missing out en realidad no es más que otra cosa que estar oscilando entre la sensación de obtener la recompensa y el miedo a no obtener esa recompensa con algo nuevo, con algo que no vi, con algo que me estoy perdiendo.
Si tienen dudas, no les comenté antes, pero si tienen dudas o quieren comentar algo, usen el chat libremente, está pago, ya es gratis, pero vayan escribiendo ahí que si después, antes del cierre, tenemos tiempo, podemos participarlo de alguna manera. Entonces, ese temor, les decía, ese temor que nosotros sabíamos antes, que se dispara a través del cortisol, de esa sustancia en donde nos hace sentir mal, ahora vamos a profundizar qué significa sentirse mal, nos hace jugar entre la dopamina y el cortisol, que es el sentimiento que teníamos antes de ansiedad. Estoy excitado porque voy a recibir algo y no lo terminé de recibir y al mismo tiempo empiezo a sentir ese estrés, ese miedo a que lo voy a dejar de recibir. O si dejo de mirar el celular un segundo, empiezo a sentir esa ansiedad, me empiezan a picar las manos y lo necesito agarrar para volver a recibir esa dopamina y reforzar el vínculo. Quiero que se lleven grabado esto de que más dopamina, más refuerza el vínculo. Y entramos en el círculo vicioso en donde nos encontramos por qué, o encontramos la razón de por qué. Habíamos dicho al comienzo que los chicos utilizaban el celular de manera excesiva y eso les generaba problemas de ansiedad, problemas de sentirse fuera, miedos, ansiedades, problemas respiratorios, etc. El cortisol, ¿qué significa que sea la sustancia del estrés? Es aquella que el cuerpo dispara cuando nosotros estamos en una situación en donde tenemos que decidir si ponernos a pelear o salir corriendo. Imagínense que estamos viviendo en un bosque, estamos como recolectores, como solíamos ser, somos animales que estamos ahí, aparece un oso y tenemos una fracción de segundo para decidir, sintiendo con todos nuestros sentidos, para terminar decidiendo si nos vamos a poner a pelear con el oso o si vamos a salir corriendo. El cuerpo está súper tensionado. Los músculos, la circulación sanguínea, los nervios, está todo en alerta, es alerta roja. Cuando los niveles de cortisol están elevados de esa manera, es algo que a nosotros nos ayuda a tomar decisiones rápidamente, porque, por ejemplo, el cortisol es el que probablemente se active cuando tenemos el acto reflejo de que no nos dimos cuenta cuando estamos cruzando, vemos el auto que está demasiado cerca y tomamos una acción rápida de salir corriendo, nos salvó la vida el cortisol. El problema es cuando el cortisol está elevado en la sangre de manera constante. Cuando cada uno de los chicos de nosotros están sintiendo o tienen esa sensación de que tienen que ir al celular porque se van a perder algo, el cortisol se está elevando y lo sienten varias veces al día. La nomofobia no es chiste. El que no vean el celular y que no lo puedan tocar y que no puedan entrar a Instagram, nos altera. Nos hace que el cortisol esté todo el tiempo al mango. Cuando está todo el tiempo al mango nuestra sangre, es dañino. Empezamos a dormir mal, tenemos problemas en la panza, termina en ciertos cuadros de ansiedad y depresión. Te enfermas porque el sistema inmunológico empieza a debilitarse. El vínculo que generaron esas aplicaciones en donde nos dan dopamina barata y nos sorprende solamente lo que creemos que va a venir, ni siquiera lo que va a venir. Todo existe en la cabeza. Ya la dopamina no la podemos segregar por lo que nos pasa en el mundo real, porque el mundo real es lento, es trabajoso, requiere foco. La dopamina es barata. Nos la da el celular, nos la da Instagram, nos la da TikTok, nos la dan WhatsApp. Yo les contaba antes la diferencia entre la satisfacción o el sentimiento de satisfacción y el placer. Porque habíamos visto que con la alegría lo que sucede es que la dopamina está en niveles bajos. No sentimos ese placer, sentimos la sensación de satisfacción, la sensación de que con lo que tengo estoy bien. No necesito mucho más. La oxitocina se segrega, estoy conectado con el resto, estoy conectado con el vínculo social, que es lo que nos da la oxitocina, que es la que nos da los abrazos, básicamente, la que nos hace bajar. Estamos súper alterados, viene alguien, nos abraza, el cuerpo solo empieza a segregar oxitocina y empieza a calmarnos. Entonces la pelea es entre estar todo el tiempo con dopamina y cortisol al mango o estar sin dopamina y sin cortisol todo el tiempo.
Esa es la discusión. Entonces, ¿por qué nos atrapa el celular? Básicamente porque nos inunda de dopamina y cortisol. Nos da esa sensación de que vamos a obtener la recompensa y nos dispara la dopamina, y nos da la sensación de que vamos a perder la recompensa, lo cual nos dispara el cortisol. Este autor se llama Haidt, Jonathan Haidt. Jonathan Haidt sacó hace muy poquito un libro que se llama La generación ansiosa en Estados Unidos. La tesis de él es: hay un problema con los celulares, y ese problema con los celulares hace que los chicos, a partir desde el año 2010 en adelante, hayan incrementado sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión y niveles de otras enfermedades que los afectan físicamente. ¿Por qué se da esto? Porque por distintos motivos: la economía, la seguridad, la práctica en la cual desarrollamos la vida últimamente, por los propios dispositivos, pasamos de una lógica de crianza basada en el juego a una lógica de crianza basada en el celular. Quiero hablar en primera persona. A mí el celular me ha salvado muchas veces de poder hacer lo que tenía que hacer y que mis hijos estuviesen viendo algo, o el celular o la tele. Y esa lógica perpetuada y multiplicada por miles de millones de personas a lo largo del mundo, empezó a generar estos comportamientos. Pasamos de una lógica de crianza, de descubrimiento lento y sobre todo de resolución de conflictos, en donde los chicos se discutían con otro par, con otro chico en el mundo real por cosas reales y viéndolos y pudiendo tocarlos, a recompensas rápidas y baratas y a peleas ficticias que pueden escalar hasta donde uno quiera, en donde se empiezan insultando levemente y se terminan insultando muchísimamente, y en donde nada es real. Esto genera, y de vuelta, ¿no? Estoy tratando de reproducir un poco la tesis de Haidt: incremento en la ansiedad y en la depresión, la comparación social dentro de las redes, los chicos, las chicas mirando un modelo aspiracional que parece casual, que llega a las redes, está filmado como si fuese casual cualquier hijo de vecino que tiene el mejor auto y el mejor cuerpo, pero hay lógicas de compañías detrás tratando de pushear ese contenido en los celulares de los chicos. Miedo a la crítica, el miedo a poder criticar algo y ser cancelado, o el miedo a poder criticar algo y que te ataquen hordas de identidades digitales. Los chicos van perdiendo capacidad de poder comunicarse y de tener habilidades sociales para resolver conflictos, porque justamente no pueden resolver conflictos en el mundo real. Los conflictos que resuelven o que no terminan resolviendo se dan siempre en el ámbito digital, en donde en un momento se desconectan, cambian de red social y quedó ahí, es inconcluso y todo escala hiperbólicamente. Y se pierde entonces la necesidad de desarrollar esa resiliencia. Perdón. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder retomar cuando fallaste. ¿Por qué? Porque la dopamina es muy barata y está al alcance de la mano. Fallé en algo de la vida real, me fue en algo mal, que me cuesta más trabajo y más foco poder superar. Bueno, no pasa nada, me pongo en las redes sociales, el sentimiento de dopamina lo voy a tener y el disparo lo voy a tener. El disparo de la dopamina. Ahora, el libro salió en marzo de 2024. Ansiedad, que es el personaje principal de Intensamente, que es con quien empezamos esta charla, salió en junio de 2024. Y se anunció la semana pasada que Toy Story 5, que se va a publicar en 2026 o se va a liberar en 2026, el tema principal es que los juguetes van a buscar estrategias para recuperar a los chicos de las pantallas y los electrónicos. Todo esto no es casual, tampoco digamos, conspiranoico de vuelta, sino que tiene que ver con cómo estamos viendo en distintos ámbitos que hemos llegado a un punto en donde hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo con las redes, con los dispositivos, con lo que pasa con los chicos, con el juego online, con la ludopatía y con cualquier otro mecanismo que los saca de lo que es la vida real. Esto es lo que les comentaba antes. A partir de 2010 se empieza a ver en Estados Unidos, y se dice que hay correlato en otras geografías, cómo en los distintos rangos etarios, 35 a 49, 26 a 34, 18 a 25, la ansiedad se empezó a disparar a partir del año 2010.
pero particularmente en el segmento entre 18 y 25 años. Y paradójicamente, tenemos chicos con mayor nivel de ansiedad, de depresión, utilizando más las redes, pero el emoji más utilizado en Twitter en 2023 con 3.000 millones, 3.000, no lo puedo ni leer, 3.838.900.000 veces que se compartió el emoji de carcajada. Hay una disociación entre lo que les pasa a los chicos en el mundo real y lo que les pasa a los chicos en el mundo virtual. Veamos ahora, una vez que ya entendemos por qué estamos atrapados, por qué nos atrapan, qué es lo que pasa que terminamos enganchados en una estafa y cómo se da esa lógica. Porque ahora ya entendemos que tenemos todos un problema en donde estamos súper enganchados y ese enganche es algo que trasciende a la fuerza de voluntad y que tiene que ver con algo biológico, físico, que nos pasa. Ahí pueden hacer. El más común, uno de los más comunes y sobre todo uno de los más dañinos, es el de la suplantación de identidad. Hay alguien que encuentra alguna foto que nosotros publicamos en una red social, puede averiguar algún dato nuestro más. Es muy fácil de hacer, es extremadamente fácil de hacer si uno tiene la intención de hacer daño. Crea un perfil falso y se hace pasar por nosotros. O si obtiene algún otro dato un poco más privado nuestro, puede incluso hasta abrir una cuenta bancaria o sacar un crédito. Lo mismo sucede con el phishing o el robo de cuentas. Esos mails que recibimos, estamos absortos, metidos en ese dispositivo, les recibimos el mail, escuchamos 1.000.000 de veces que no hay que abrir mail de alguien que no sepamos, que tenemos que leer el remitente, se nos pasó, no lo vimos. Disparo de dopamina, entramos, ponemos nuestros datos, nuestra contraseña, nos ingresaron, nos robaron la cuenta, nos robaron la cuenta bancaria o nuestro perfil de redes sociales. Hay estafas que tienen que ver con premios falsos, nos contactan, nos dicen que nos ganamos algo, nos piden algún dato y siguen sumando datos que tienen nuestros para poder lograr algo más y sacarnos algo más. Muchas estafas de empleo falso, sobre todo en chicos. ¿Saben ustedes que el segmento más estafado no es el de los adultos de la tercera edad, sino los chicos, los adultos jóvenes, entre 17 y 24 años, son los que más estafas sufren en el mundo online? Mucho más que la tercera edad, algo más que los adultos más jóvenes, como los jóvenes de 42. Les ofrecen empleos falsos, una beca, ingresar como pasante, le empiezan a pedir información, le piden plata para poder presentar el currículum, para poder armar los trámites, 5, 10 lucas, 20 lucas, algo simbólico, lo repiten con miles de personas, ingresan, los chicos no lo dicen muchas veces por vergüenza. El grooming, esta capacidad de que el atacante encuentre fotografías o información comprometedora tuya o a través de que vos se lo compartiste pensando que era otro perfil y con eso pueda empezar a chantajearte. Pedirte plata, amenazar con mostrarle a tus papás las fotos que vos le mandaste, eh, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Este grooming es el que hace o empuja a que muchas veces los chicos, por extrema vergüenza, terminen cediendo frente a la persona que los está chantajeando. De vuelta, por descuido, le quieren decir, yo prefiero decir por adicción a la utilización de las redes y por exceso de dopamina. Bueno, otros tantos, estafa de donaciones falsas, el doxing. El doxing es esa lógica en la cual sucede mucho a personas que tienen cierta cantidad de seguidores dentro de las redes, pero es habitual también dentro de círculos en donde alguien se hace de información privada tuya, que tampoco tiene que ser demasiado sensible, como por ejemplo puede llegar a ser el domicilio, la foto del frente de tu casa, la foto de tu perro, de algún familiar, de alguien cercano, y lo que hace es chantajearte para que puedas deponer una actitud, simplemente para eliminarte dentro del mundo virtual, empiezan a publicar en cataratas esa información eh, para condicionarte.
Lo que sucede cuando alguien viene con que, che, ingresé la contraseña del home banking o, no me di cuenta, alguien me contactó, me pidió el numerito de 6 dígitos, yo sé que no hay que dárselo, pero me descuidé y se lo di. O viene alguien y con alguna foto nuestra hizo algo. Lo primero que pensamos es cómo puede ser que alguien sea tan irresponsable como para empezar a compartir información sensible, exponer las fotos de tus hijos, cómo puede ser tan irresponsable como para creer que alguien te va a contactar para decirte que ganaste un premio en el que nunca participaste, cómo podés ser tan irresponsable para creer que tenés que pagar a alguien para poder ingresar en un laburo, que sea tu primer laburo, tu primer pasantía, cómo podés ser tan irresponsable como para volverte adicto a un aparatito. La primera causa de todo esto que yo les acabo de contar, la causa madre de todo esto, es tener súper claro que a nosotros no nos va a pasar nunca nada. Que nosotros estamos exentos de que nos pase nada porque nosotros somos re cuidadosos, porque sabemos de qué se trata, porque trabajamos en tecnología, yo trabajo en tecnología hace 25 años. Creer que esto le pasa a otro. Y que le pasa a otro porque es un gil, y que le pasa a otro porque se queda con el celular y no tiene nada mejor que hacer. Esa es la causa para que se empiece a ramificar todo y terminemos nosotros mismos enganchados en la trampa. Este es el promedio de horas de uso de Internet a nivel mundial, todos los habitantes del mundo. No no se obtiene a través de encuestas, sino que se obtiene a través de métricas de uso real de Internet en los dispositivos. Fíjense que los chicos de entre 16 y 24 andan en 7 horas 19 minutos por día. Los adultos de 25 a 34, 7 horas 8 minutos. No están tan lejos. Los de 35 a 44, 6 horas y media. Así que lo que les propongo hacer es, con esta tesis que partimos, que yo creo, sigo creyendo que es cierta, la cambiemos un poco y que sea un poco más abarcativa y que empecemos a entender que tenemos una adicción que nos causa problemas y que no lo estamos hablando lo suficiente en los ámbitos que lo tenemos que hablar. Estos dos hermanos son Chip y Dan Hayes, y ellos desarrollaron una teoría en la cual, o una forma de explicar distintas teorías, en donde lo que ellos plantean es, piensen lo siguiente, piensen que en su cabeza hay un elefante. Ese elefante es el encargado de hacer todo lo que tenga que ver con lo rápido, con lo automático, con lo intuitivo, con aquello que no nos genere esfuerzo y sobre todo aquello que tiene sesgos. Nosotros lo hacemos de manera automática con los sesgos que tenemos. Sobre todo es rápido, sobre todo no tenemos que pensar. El elefante hace cosas sin pensar. Piensen también que tenemos un camino en donde hay cosas que queremos hacer, cosas que necesitamos hacer, cosas que nos obligan a hacer, cosas que son necesario hacer y que es lo que llamamos vida. El compendio de todas esas cosas es la vida. Pero también en nuestra cabeza hay otro componente que es el jinete. El jinete es lento, el jinete es deliberado, es racional, es costoso, consume energía, consume que todos nuestros sentidos pongan atención en lo que tienen que hacer, pero sobre todas las cosas, el beneficio que tiene es que el jinete representa nuestra intención, lo que nosotros queremos hacer, lo que hemos pensado, lo que hemos diagramado, lo que hemos planificado y que queremos hacer. El juego es que el jinete controle al elefante. Al elefante lo necesitamos. Necesitamos hacer cosas rápido. Necesitamos saber las tablas de multiplicar rápido. Necesitamos poder reaccionar rápido a algo. Che, pasame la sal. Necesitamos poder pensar intuitivamente algo que nos está trabando en alguna tarea y lo hemos desarrollado intuitivamente porque lo repetimos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Necesitamos del elefante, pero también necesitamos que el jinete pueda saber en qué momento controlarlo. ¿Qué pasa si el jinete está distraído con el celular? ¿Qué pasa si el jinete no existe porque es costoso, nos lleva tiempo, nos aburre tener al jinete en orden? Y bueno, lo que sucede es que gana el elefante. Y gana el elefante con todas las emociones que tiene el elefante dando vuelta y lo único que hacemos es tener una reacción a todo. Todo está basado en nuestros sesgos, todo está basado en hacer cosas sin esfuerzo, en hacer cosas de manera automática y de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque el jinete no existe.
¿Por qué no existe? Porque el jinete lo estoy apagando con dopamina, lo estoy matando porque me genera esfuerzo, es aburridísimo. Cuando el elefante gobierna, porque no hay jinete, ahí es donde no sabemos cuándo cortar. Che, el próximo video corto, el próximo video corto, el próximo video corto, te viste todos y no te acordás ni uno, ni uno. Nos descuidamos, no tenemos precaución, perdemos lo que llamamos la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no está, no existe. El jinete. ¿Algún ejemplo de qué es lo que pasa cuando el jinete, perdón, cuando el elefante está gobernando todo? Nos metemos con los datos personales. ¿Qué son los datos personales? Es la clave de lo que nos permite identificar. Es la foto de nuestra cara, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro documento, la dirección, el email, los nombres de usuario, pero también indirectamente el colegio en donde van nuestros chicos, el nombre de mi abuela, mi tío, etcétera. Datos que de alguna manera nos permiten identificar. ¿Y cuál es el problema que nos pueden identificar? Y el problema que nos pueden identificar es que de alguna manera pueden seguir haciéndose de datos nuestros para en un momento ir a abrir una cuenta bancaria a nuestro nombre, o ir a tomar un crédito, o venir a golpearnos la puerta y decirnos que debemos algo que nosotros no debemos. El atacante puede hacer de todo con los datos personales, incluyendo cosas que puede tomarse meses para poder hacer, no porque tenga hazaña con nosotros, sino porque es su forma de vivir. Porque hay mucha gente que está fondeada para eso, para poder encontrar estos momentos de debilidad en donde no nos dimos cuenta, compartimos un código, la foto del documento que no debíamos, y ahí estamos con los daños físicos, emocionales, patrimoniales, estafas, el doxing que abrimos algo. Antes, esto ocurre todos los días. Y no le pasa a un Gil que se descuidó. Le pasa a miles de personas todos los días con distintos motivos, distinta historia, distinto background en distintos momentos. ¿25% de los chicos entre 17 y 13 años sufrieron algún tipo de estafa? Porque, de vuelta, compartieron algún dato personal. Entonces, ¿cómo se da ese ciclo en el cual nos terminan atrapando? Nos enganchamos en un ciclo de adicción a la dopamina, donde obtenemos recompensas intermitentes y variables todo el tiempo, no las recibimos y nos genera esa ansiedad, ese cortisol, volvemos, nos domina el elefante, que es esa mente, recuerden, intuitiva, basada en sesgos, rápida, que no piensa. Terminamos afectados física y mentalmente, se lo mostraba antes, y es muy natural que empecemos a tener adicción y descuido, sobre todo porque no tuvimos un momento en donde nos empezamos a proteger anticipando que nos va a pasar esto. La famosa metáfora entre Jekyll y Hyde. Darnos cuenta que en algún momento nos vamos a convertir en el monstruo, que no vamos a saber cuándo dejar de pasar videos. Y estamos expuestos a riesgos online y a riesgos offline. De vuelta, la intención es poder lograr esto, que la mente racional, que nuestra intención, lo que nosotros queremos hacer, domine y se alimente o utilice para nuestro mejor beneficio al elefante, a esa mente intuitiva, rápida y sesgada, pero que necesitamos. Entonces el chiste está en cómo hacemos para cortar con ese ciclo de recompensas intermitentes y variables. Sabemos que las aplicaciones están diseñadas para mostrarnos siempre un video de un monito vistiéndose con el pijama y lavándose los dientes y que nos cause gracia. Y sabemos que el cerebro, ahora sabemos que el cerebro está buscando y esperando ese próximo monito con pantuflas. En algún punto tenemos que lograr nosotros y terceros que nos quieren, que se interesan por nosotros, nos ayuden a cortar con ese vínculo. Entonces, ¿cómo empezamos a resolverlo? Lo primero es no subestimando el problema. El problema es una epidemia. Yo agarro un individuo, agarro un dispositivo, espero la suficientemente cantidad de tiempo y se va a ver expuesto a las mismas cosas que estábamos describiendo recién. Es una epidemia y pasa a nivel global. Tratémoslo con esa escala. Empecemos a considerarla con todas las dimensiones que tiene. No es un problema que vamos a resolver con tips que vimos justamente en un video de TikTok. 3 puntos para que liberes tu adicción a los celulares. No lo vamos a resolver así. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de evitar exponernos porque sabemos qué es lo que nos va a pasar. Sabemos que en algún momento nos va a dominar el elefante, va a entrar al bazar y va a romper todo.
Entonces necesitamos evitar exponernos de más en este proceso, en esta lógica de adicción. Nosotros y las personas que tenemos cerca y que queremos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Harían esto? ¿Imprimirían miles de páginas con sus fotos, datos personales? Les digo, 5 resmas. Agarren 5 resmas y en todas ponen fotos de sus hijos, fotos de sus sobrinos, ponen el logo del colegio a donde van sus hijos, lo ponen a sus hijos con la foto del uniforme y la portada en la puerta del colegio, y aparte ponen algún dato random de ustedes, tipo el número de documento, dónde viven, si fueron a visitarte Maiken hoy, este fin de semana, etcétera. ¿Harían eso, lo imprimirían y se lo empezarían a repartir a cualquier persona por la calle? Los leo en el chat. Medio tendenciosa la pregunta también, ¿no? Bueno, si no lo harían en el mundo físico, ¿por qué lo hacen en el mundo digital? ¿Por qué lo hacemos en el mundo digital? ¿Por qué lo hacemos en el mundo digital en donde lo que publicamos, casi 90% no se va a poder eliminar, aunque nosotros creamos que lo estamos eliminando y no lo vimos más? ¿Por qué dejaríamos pública en Instagram para que cualquiera que esté buceando por internet entre y vea la foto de nuestros hijos de vuelta con el pintorcito del colegio en su primer día de colegio? ¿Por qué es necesario que un ajeno vea esa información? ¿En dónde nos satisfacen? ¿Dónde está la satisfacción? ¿Por qué sentimos que necesitamos eso? Si no tenemos respuesta para eso, lo mejor es no hacerlo. No publicar. No publicar, seguro no tener ninguna publicación a nivel público. Es decir, primero, lo básico, chequear que no se esté compartiendo a nadie que nosotros no sepamos quién es. Lo otro, incluso dentro de los círculos de cercanía. Esos círculos de cercanía, ¿son personas que son nuestras o es la persona que conocí ayer y la acepté en Instagram porque me pintó? Y mañana, si pasa algo, lo vuelo y lo bloqueo. ¿Son personas que podría bloquear? Porque yo a mi mamá no la bloquearía nunca. O sea, ¿qué tipo de información le estamos dando a quién? Cada uno va a tener una respuesta distinta a esta. A mí lo que me interesa es que pueda ser una respuesta consciente. El otro día estaba hablando con gente de un colegio y lo que estábamos hablando respecto de por qué se compartían fotos de los chicos, del rostro de los chicos, y en algunos casos incluso se ponía el nombre. Estábamos hablando de por qué no era una buena práctica, mucho de esto que estábamos contando recién, y lo que me dicen del colegio es, mira, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? A veces publicamos fotos de Josecito y nos llama la mamá de Pepito o el papá de Pepito y nos pregunta por qué no publicamos fotos de su hijo y del otro sí. No hay mucha respuesta para eso. Lo que tenemos que tratar de pensar entre nosotros es por qué tenemos esa necesidad de que alguien comparta esa foto de un tercero o de nuestro hijo para sentir que, de vuelta, si no lo imprimirían y se lo darían a cualquiera por la calle, ¿por qué lo harían en el mundo digital? Tenemos que entender que la fuerza de voluntad no es suficiente. Queda claro que no es suficiente, suceden procesos a nivel biológico que vienen desde probablemente el primer mamífero y quizá un poco más atrás. No lo vamos a poder pelear, seguramente quizá con alguna química y algún medicamento sí, pero estamos hablando de otra cosa. Tenemos que tratar de prevenir cuando estamos conscientes y cambiar contextos. Cambiar contextos, ¿qué implica? Y estamos en reuniones, estamos en lógicas en donde estamos todos utilizando el dispositivo, empecemos a cambiar ese contexto. Pongamos el dispositivo lejos, saquemos el dispositivo de la mesa, las cosas básicas que habrán escuchado 1.000.000 de veces. Pero ese 1.000.000 de veces es suficiente como para poder entender que el cambio va a tener que venir de nosotros, sí, pero no va a ser suficiente. Va a depender de nosotros cuando nosotros estemos con el sombrero del jinete, controlando ese elefante, para poder cambiar nuestros propios contextos.
las cosas que tenemos alrededor nuestro, la gente con la cual estamos, el tipo de interacción con el cual estamos. Si no cambiamos el contexto, el individuo no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Para cuando somos el jinete y queremos evitar que nos gane el elefante cuando el elefante nos vaya a dominar y estemos en el sillón hundidos mirando videos de monitos lavándose los dientes. Nunca compartan abiertamente información personal. Nunca, no necesitan hacerlo. No necesitan compartir dónde están en este momento con la foto de la milanesa puré con puré que se están comiendo. No lo necesitan hacer. No importa que no se imaginen cómo alguien puede utilizar esa información para hacerles daño. ¿La imprimirían? ¿Se la darían a alguien? No, y entonces ¿por qué la publicarían? Nunca publiquen información personal. No importa que no se imaginen cómo alguien se lo va a utilizar en su contra. Hay gente que las 24 horas del día está pensando cómo utilizar un mínimo dato para conseguir otro dato, para conseguir otro dato, para terminar sacándoles la plata de la cuenta bancaria. No compartan información personal. Si lo van a compartir, piensen muy bien a quién se lo van a compartir y por qué se lo van a compartir. Protejan los datos personales, vayan, revisen hoy en sus redes sociales, la suya, la de sus hijos, la de sus familiares cercanos, ayúdenlos a tratar de ver que no estén, porque como vienen por defecto configuradas las redes sociales, vienen configuradas para compartir todo al público en general. Hagan algo que es muy poco habitual hacer, pero aparte de ser cortés, es legalmente necesario. Pidan permiso antes de compartir fotos o información personal de otros. Si van a compartir el video del compañerito de alguien que vino a jugar con mi nene hoy y lo publico y lo dejo público con el mundito, el iconito del mundito, para que lo vea todo el mundo en Singapur, en Lanús Oeste y en Palermo, Hollywood, hablen con el padre de esa persona, el padre de ese nene. Che, mira, voy a compartir este video, ¿te parece? No, y si te dice que no, no lo compartas. Estás usando la propiedad, la identidad de un tercero para algo que no sabemos muy bien para qué. Ni de hablar que nunca compartan información sensible, que no compartan contraseñas y que utilicen contraseñas que sean fuertes para evitar que en algún momento alguien las vulnere. Eso es parte del ABC, lo van a encontrar en cualquier página de internet que lo busquen. Lo que me interesa que se lleven es, sepan que van a tener momentos en donde no se van a dar cuenta que están haciendo algo que está mal. No se van a dar cuenta que no se van a dar cuenta que están haciendo algo que está mal. Nos pasa a todos. Traten, cuando tengan esos momentos de lucidez, de restringirse, de restringirle al elefante ese espacio para que rompa todo cuando el jinete no está encima. Sean críticos con lo que publican, con lo que consumen. Traten de pensar primero y de actuar después. Busquen maneras de desconectar, de dejar el celular a un costado, de tratar de lograr que los chicos y ustedes mismos consigan ese disparo de dopamina a través de cosas que les demanden un poco de foco, un poco de atención, un poco de esfuerzo. Jueguen con las manos, jueguen con los pies, jueguen con papel. Eh, Traten de salir de ese disparo de dopamina barata en cuanto lo puedan hacer. Enséñenle a los chicos que pueden obtener esa dopamina por fuera, a través de otras cosas, jugando un juego de mesa, eh, jugando a escribir una canción o peleándose con alguien incluso, en el mundo real y sin consecuencias, ¿no? Pero tratando de resolver esos conflictos en carne y hueso en el mundo real, que es algo que nos falta. Jonathan Haidt tiene prescriptivamente, y con esto ya cerramos, 4 recomendaciones que son básicamente sin teléfonos, sin smartphones antes de la secundaria, sin redes sociales antes de los 16 años, sin celulares en los colegios, ni siquiera para complementar tareas o que los chicos busquen en internet, sin teléfonos en los secundarios, perdón, sin teléfonos en los colegios, y lograr que los chicos jueguen sin supervisión de un adulto. Suena contraintuitivo, pero es lo que dice Haidt que necesitamos en esta lógica. Necesitamos que los chicos, en cuanto se peleen con otro par, que entiendan que cuando tengan un conflicto con un compañerito, con un amiguito, busquen la manera de resolverlo y que no levanten la cabeza así para que se los resuelva el papá o la mamá o el tío o el maestro.
Necesitamos que los chicos entiendan que el mundo físico, real, de interacción con los humanos, requiere otras reglas que el mundo digital, en donde lo que sentimos es una depresión y ansiedad galopante desde el 2010, pero el emoji más utilizado es el de la carcajada. Hablen del tema, hablen entre ustedes, con compañeros, con maestros, con amigos, discutan el tema, busquen soluciones, fallen en obtener soluciones, vayan a buscar otra solución distinta. Entiendan que la fuerza de voluntad es necesaria, pero no es suficiente. Hay que cambiar contextos, hay que cambiar entornos, hay que ayudar, hay que entender por qué estamos y están hundidos en un sillón buscando videos de monitos. No están solos, hay un montón de gente que entiende de esto, que escribe de esto, que puede explicarlo mucho mejor de lo que yo lo pude hacer en este tiempo. Busquen bibliografía, material, compártanlo, videos, están en todos lados, lo pueden conseguir en cualquier lado. Usen la tecnología a favor de lo que necesitamos, que es un invento maravilloso, pero no nos pasemos para el otro lado. Y sobre todo, cuídense, cuiden a los que tienen al lado, no se encierren y traten de lograr de que en ustedes, en sus hijos, en sus alumnos, en sus cercanos, no les pase algo que ellos no quieran que les pase. Básicamente la pelea se trata de que nuestra intención se pueda materializar. Y ojalá la próxima película Intensamente se trate de la historia de el jinete que puede y logra dominar el elefante. Muchas gracias.